¿Cómo están? En esta ocasión les voy a presentar en un cuaderno Jupyter Notebook la solución de un problema de graficación de una función cuadrática utilizando Matplotlib y siguiendo el método reflexivo eh, o método a que yo he llamado reflexivo para la solución de problemas matemáticos. Entonces, vamos a empezar desde el cuaderno, acá donde está el que he titulado Graficación de una función cuadrática con Matplotlib y con ALR convertimos nuestro cuaderno en una presentación en diapositivas. Así nos queda el título, Graficación de una función cuadrática con Matplotlib siguiendo el método reflexivo. Este método reflexivo para educación matemática en la universidad eh, está compuesto por el buen planteamiento del problema en palabras sencillas. Es decir, que cada vez que se plantee un problema, debemos de traducirlo, de ponerlo en palabras cercanas a nosotros, de tal manera que sea más comprensible a nosotros y al que nos escucha cuando lo planteamos. También interpretarlo de manera, en la medida de lo posible, de manera gráfica, verbal, numérica, algebraica, bueno, y algebraica al problema. Es decir, ver que ese problema en términos de gráficos de funciones, cómo se puede interpretar en términos del contexto del plano cartesiano mmm, o en términos del contexto del espacio euclidiano R3, bueno, cómo se podría interpretar el problema. Desde el punto de vista numérico, bueno, y cómo se puede ver eso desde una representación tabular de una función, eh, por ejemplo. Y desde el punto de vista algebraico es desde el punto de vista en el que el problema se pueda representar a través de expresiones algebraicas, es decir, expresiones en las que utilizamos objetos genéricos o variables y operaciones entre ellas. Luego de esa interpretación, se pide también una identificación y definición de los conceptos asociados al problema. Es decir, si el problema tiene que ver con funciones lineales, cuadráticas o racionales, identificar esas funciones, definir qué entendemos por funciones lineales, cuadráticas o racionales, y también los gráficos de ellas, en fin, muchos de los conceptos que el problema tenga asociados los debemos de enunciar y definir. Y también identificar con el ánimo de estimular la lectura de la teoría que sustenta la solución del problema, pues indicar las páginas del texto guía de donde ha leído los conceptos, definiciones, teoremas, corolarios y ejemplos que le permiten diseñar la estrategia y la solución del problema. Entonces, en un cuarto paso, debemos de describir, indicar esas páginas y esos resultados y definiciones que sirven para resolver el problema. A mí me gusta mucho para el caso de la educación en cálculo, el libro de Lapso, pero hay muchísimos libros buenísimos, entonces que uno siempre indique cuál leyó. En el quinto paso, en este método reflexivo, se pide también que luego de esa interpretación del problema, identificación de conceptos asociados, indicación de páginas y definición de teoremas, pues ahí sí ya pueda plantear, describir un plan de solución para en un sexto paso llevarlo a cabo, pero justificando cada paso, sin omitir pasos de solución. Eh, en cada paso decir los resultados científicos que lo sustentan. Los cálculos los debe sustentar con las líneas de código del cuaderno Jupyter Notebook, en las líneas de código.
los debe sustentar en esas líneas de código, utilizando pues el lenguaje Markdown y el lenguaje LaTeX. Mm, Y también, en algunos casos, utilizar funciones de la librería SymPy, una que es muy buena para procesos algebraicos, que son la función Simplify, que simplifica muchas expresiones algebraicas, sumando las fracciones relacionadas, división, efectúa operaciones con fracciones. Bueno, en un séptimo paso, ya elaborar una conclusión en función de la pregunta que estructura o define el problema. Entonces, siempre que elabores la conclusión, debes tener en cuenta que se te preguntó de tal manera que la conclusión sea como el enunciado que da respuesta a la pregunta que define el problema con el que inició. Y en un octavo paso, pues verificar que eso que hizo está bien, verificándolo de manera gráfica, a través de gráficos estáticos. Aquí tenemos estáticos o animados, según el caso, elaborados en Matplotlib. Estamos, vemos que hay una superioridad en cuanto a darnos cuenta de qué es lo que pasa cuando graficamos con Matplotlib. Es mucho mejor que con GeoGebra, porque Matplotlib, entre otras cosas, nos deja ver o nos deja ser conscientes de los procesos que hay detrás en cada proceso de graficación. La verificación numérica, en la que uno elabora una tabla, por ejemplo, en el caso de graficación de funciones, una tabla que esa la vamos a hacer con pandas, dado que la librería pandas asociada a Python nos genera tablas de una muy buena presentación y una muy buena manipulación de la información que se consigna en ella a través de las múltiples funciones que esta librería tiene para la manipulación de la información que está en tablas llamadas data frames. Y por último, ya una conclusión final, explicitando la consistencia entre el proceso obtenido, entre el procedimiento realizado y la verificación o las verificaciones realizadas. Estos son los 10 pasos que comprenden el método reflexivo. Como ustedes ven, es un método que busca el aprendizaje, busca adquirir la competencia para comunicar conocimiento, no solamente realizar o resolver problemas, sino saber ser, hacer consciente lo que haces, hacer consciente y poderlo comunicar. No solamente saber hacer, sino saber contar cómo lo haces, saber comunicar conocimiento. Son dos competencias muy importantes, saber hacer y saber comunicar conocimiento, que son dos competencias muy importantes para un profesional en la universidad. Bueno, nuestro problema específico o particular para ver la aplicación de este método va a ser un problema sencillo, el de dibujar el gráfico de la función y igual a 9 menos 8x menos x2. Se lo encontramos en el libro de cálculo de Larson, en la página 56, es el ejercicio 11. Bueno, para interpretar este problema de dibujar, pues uno lo podría ver, hombre, pues, ¿qué es el dibujo de un gráfico? Pues es tomar del gráfico de la función, que el gráfico por definición es un conjunto de pares ordenados, donde la segunda coordenada es función de la primera, así como lo decimos acá, pues el dibujo es simplemente un subconjunto del gráfico. Usted simplemente toma una parte de esos pares ordenados y que esos pares ordenados geométricamente son simplemente puntos del plano y los traza en el plano y los une con segmentos rectilíneos. Es una manera de interpretar ese problema, es simplemente dibujar es tomar un subconjunto del gráfico de la función. Esa podría ser una interpretación del problema. Otra, pues simplemente como interpretación sería como el proceso de elaborar una tabla, sería como un proceso numérico de elaborar una tabla que represente esta función y que esa tabla nos permita tomar de ella
algunos puntos del gráfico de la función y trazarlos en el plano y unirlos con segmentos. Entonces, en ambos casos, ambas interpretaciones como que estuvieran relacionadas. Entonces, como que uno tenga claro los conceptos de gráfico de una función, de tabla que representa una función y de que los pares ordenados del gráfico tienen representación geométrica como puntos del plano euclidiano. La identificación y definición de conceptos asociados, pues bueno, como decía, está el concepto de función cuadrática, el otro es el de gráfico de una función, el otro es el de puntos del plano, que son los puntos del plano algebraicamente se ven como pares ordenados de números reales. Entonces, puntos del plano, representación tabular de una función. Entonces, y definirlos. Entonces, como hemos dicho, bueno, pues los puntos del plano son simplemente los elementos del plano, los elementos que hacen parte de él. Y después, bueno, ¿y qué páginas del texto guía sustentan el procedimiento? Pues, en este caso, todo sobre graficación de funciones y de ecuaciones, lo ves en el capítulo P del libro de Larson, específicamente la sección P3, que habla sobre funciones y sus gráficas, en la página 38. En la página 41 habla específicamente de gráfico de funciones. En la 42 de transformaciones de funciones, que cuando interpretas a una función como simplemente la transformación de otra, o un conjunto de transformaciones sucesivas de otra, eso te permite graficar o ya tener una idea de cómo es su gráfico. En este caso lo que vamos, esa es una manera de hacerlo. Interpretar la función que nos dan como simplemente la transformación de la función x al cuadrado. Una transformación, un conjunto de transformaciones sucesivas de ella. En este caso, tres transformaciones. Y las clasificaciones y combinaciones de funciones. En esta página, en la página 43 del Larson, se habla sobre esa parte de combinar funciones para lograr o construir otras. Y ahí vamos a ver el concepto, Larson presenta el concepto de función polinómica y cómo el coeficiente líder en una función polinómica, pues su signo determina el gráfico. Por ejemplo, las funciones polinómicas de grado par, pues si el coeficiente líder es positivo, pues el gráfico tiene forma de U, y si el coeficiente líder es negativo, pues el gráfico tiene forma de U invertida para funciones polinómicas de grado par, por ejemplo. Él nos especifica también esas ideas. Esta es la parte que desde el texto guía nos sustenta el proceso de graficación, nos orienta en él. Ya luego de esta exploración, bueno, pues uno espera que todo lo que exploró le sugiera y cómo lo voy a resolver. Entonces, para este caso hay muchas formas de resolverlo. Una de ellas es realizar unas transformaciones algebraicas a la función original que le dieron para luego graficarla en GeoGebra. O sea, simplemente, bueno, esta fue como algo que observé y es que alguien realizaba transformaciones algebraicas que para el caso elegido de gráficas con GeoGebra, no sé, bueno, algunas veces alguien hace transformaciones algebraicas para luego simplemente ingresar la función transformada o la expresión transformada de la función y graficarla, pero es que en este caso GeoGebra, desde la representación original, nos elabora el gráfico, nos elabora el gráfico. Entonces, GeoGebra no requiere transformaciones a la expresión algebraica, transformaciones que las transformaciones usuales de sumar y restar la misma cantidad, factorizar la expresión, completar trinomio cuadrado perfecto. Esas transformaciones que lo que hacen es que
obtenemos representaciones equivalentes de la función, pues no son requeridas, puesto que GeoGebra realiza el gráfico sin tener que hacerle ninguna transformación. Es decir, desde la representación que le entregues, desde la representación algebraica que le entregues a GeoGebra, él te hace el mismo gráfico. Entonces, esta partecita, uno diría, bueno, esa no es una estrategia necesaria. Otra estrategia sería, bueno, llevar a la función a la forma a por x menos h al cuadrado más k, ya que esta permite graficar identificando el vértice. Cuando está en esta forma permite identificar el vértice de la parábola. El vértice de la parábola siempre va a ser como, para una parábola que abre hacia arriba, como el punto de mínima, o el fondo de esa forma de U. Y para una parábola que abre hacia abajo va a ser como el punto cima. Ese vértice tiene coordenadas, cuando la tienes a la función en esta forma, las coordenadas del vértice son h, k. Entonces, el llevar la expresión de la función que te dan a esta forma te permite ver el vértice, trazarlo y también viendo el signo de A, de este coeficiente, ya decir si a partir de ese vértice trazas hacia arriba, abriendo hacia arriba, o trazas abriendo hacia abajo. Entonces, llevar a esta forma te sugiere cómo trazar. Entonces, esa es la idea. Entonces, es como que nosotros pensemos de que es que hacemos la transformación, porque pensamos cómo vamos a trazar a mano. De hecho, lo vamos a hacer con la máquina, pero que uno sepa qué es lo que está pasando. En este caso lo hacemos con la máquina. Bueno, entonces, esa es una manera. Ahora, la otra manera es, bueno, pues llevarlo a esta forma, a la forma que acabo de decir. Pero ya porque esta forma permite ver que la función que me dieron es una transformación, es fruto de unas transformaciones sucesivas que se le aplican a la función x a la 2. Sí, es que cuando ya está en esta forma, la función que me dieron, usted puede ver que lo que pasó para llegar a la función que me dieron es que se desplazó h unidades, hubo una transformación, un movimiento, un desplazamiento horizontal de h unidades a la izquierda o a la derecha, dependiendo del signo de h. Hubo entonces un desplazamiento de izquierda a derecha, ¿no? Un desplazamiento horizontal. Luego hubo una reflexión con respecto al eje X o al eje Y, con dilatación. Este nos va a causar, cuando multiplicamos por el factor A, nos va a causar una dilatación. En este caso, uno nada más tiene dos dilataciones, dilataciones verticales u horizontales. En este caso, nos va a cambiar los valores de la Y. Lo podríamos interpretar como una dilatación de la parábola, que puede ser que la parábola se nos abra hacia los lados o se nos quede delgadita. Entonces ese factor A, cuando es diferente de 1 o menos 1, nos causa dilataciones. Pero si es igual a 1 o menos 1, simplemente causa reflexiones con respecto al eje X. Y K lo que causa son desplazamientos verticales. Entonces uno lo que ve es que aquí hay no puede desde acá ver o identificar una secuencia de transformaciones, en este caso, primero desplazamiento horizontal, luego reflexión y por último desplazamiento vertical. Entonces que uno pudiera ver de la función x2. Entonces cuando lo lleva a esta forma, le permite ver estas transformaciones y a partir trazas x2 y las vas transformando para llegar al gráfico o al dibujo del gráfico de la función que te dieron, partiendo del que ya conoces, de x2, que sabemos que es una parábola que abre hacia arriba con vértice en el origen.
Entonces, que sabiendo el gráfico de esta función elemental, podemos determinar las otras. Y por último, la otra estrategia es, hombre, llevar la función que te dieron a esta forma factorizada, a la forma a por x menos r1 por x menos r2, donde r1 y r2 son las raíces de la forma cuadrática que define la función. Esas raíces las puedes encontrar con la fórmula del bachiller o simplemente factorizando, en el caso de que sea posible, factorizar en los enteros. En este caso se puede factorizar en los enteros. Entonces, cuando lo llevas a esta forma, esta forma le da información sobre el gráfico. Le dice, bueno, ¿cuáles son los ceros de esta parábola? Porque los R1 y R2 van a ser no solamente las raíces de la forma cuadrática, sino los ceros de esta función cuadrática. Entonces, y con esos ceros, que son en definitiva los intersectos del gráfico con el eje X, vas a poder, también te va a ayudar para graficar. Traza los ceros, después de haberlos llevado a esta forma, mira el coeficiente A y en realidad mira su signo para ver si después de tener esos ceros, traza abriendo hacia arriba o traza abriendo hacia abajo. Entonces, llevar a esta forma te sugiere también el gráfico. Llevar a esta forma porque ya con eso identifica informaciones importantes, es decir, con intersectos con el eje X y si abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces, las transformaciones algebraicas nos permiten llevarlo a formas que nos sugieren cómo graficar. La primera forma de graficación, entonces, lo llamo yo el método de trazado de puntos. Bueno, pues si lo hacemos automáticamente como lo permite Matplotlib, uno importa en NumPy, que nos permite manipular las listas de abscisas y las listas de ordenadas, y importar Matplotlib, que nos permite realizar el gráfico en el plano, y importar a Pandas, que es el que nos permite visualizar de manera muy elegante eh, la representación tabular de la función. Entonces, aquí ya, entonces, corremos este código, se lo corremos de nuevo, y miren que ya aquí nos muestra la tabla en la que, si definimos en un dominio desde -10 hasta 2, entonces y se mueve desde menos 11 hasta -11, y mira los valores mire que la y pasa de -11 a 3, después a 13, luego a 21, luego a 24, luego vuelve a bajar, es decir, la y en un principio está creciendo, la función está creciendo, para luego decrecer. Claro, como es, entonces lo que nos indica que es que va así, que es que abre hacia abajo. Eso entonces, ¿cómo se hizo, hombre? Pues esa tabla, la llamamos así, creamos una variable tabla que va a ser un data frames, entonces con el código pd.dataframes, eh, mm, creamos pues un data frame, es decir, una tabla de información o de datos, una tabla de datos, creada a partir de un diccionario que tiene primera clave X y valores el vector de abscisas, y segunda clave y valores el vector de ordenadas. Y de esta manera, esta otra instrucción, bueno, esta instrucción es simplemente como Python empieza a indizar las listas de abscisas y ordenadas desde cero, pues lo que hicimos con esto fue pedirle que indice desde 1. Aquí uno dice, bueno, la primera abscisa -10, la primera ordenada -11, la segunda abscisa -8.6 y su ordenada correspondiente 3.22. Y así entonces, miren que de la representación tabular, uno puede ver que a medida que lees de arriba hacia abajo, X crece y Y inicialmente crece para luego decrecer. Bueno, uno va viendo los valores, o sea que la representación tabular nos permite ver el comportamiento de la función. El comportamiento de la función se ve de manera así relacional. Vemos cómo cambia Y cuando X cambia. Cómo cambia Y cuando X cambia.
Y ya miren que el gráfico, después de que usted pasa de esta tabla, pues usted le pide que el punto -10, -11, pues lo trace. Entonces, hombre, -10, -11, hágalo aquí. Después traza el otro, después 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 el otro, el otro, el otro y el otro. Entonces trazo los puntos, que eso es lo que nosotros usualmente hacemos eh, cuando lo hacemos a mano. Trazamos los puntos que se derivan de la tabla que previamente hemos hecho desde que estábamos en bachillerato. Y luego que trazamos esos puntos, aquí ya le quitamos este carácter, le ponemos, si quieres, B menos, para que ya no trace con puntos, sino con una línea continua, es decir, unimos los puntos con una línea continua, y mira que ya me queda así. En realidad uní los puntos, en este caso, con segmentos rectilíneos. Eso también, en realidad, es como lo hace Matplotlib. Entonces, uno une los puntos consecutivos con segmentos rectilíneos y ya nos queda una idea del gráfico. En realidad, este es un dibujo del gráfico de la función. Y esa sería la primera forma. Y uno ve que ese gráfico, bueno, le confirma el hecho de que en primera instancia la función iba creciendo, llega a un máximo de 25, para luego decrecer otra vez hasta -11. Entonces, esta también es nuestra interpretación del gráfico. Y siempre que tenemos un gráfico, debemos terminar con esa interpretación de él, esa que acabo de hacer verbalmente, el leer ese gráfico, sacar una conclusión de él. Otra es que como la función que me dieron era cuadrática, uno ve que efectivamente, pues las funciones cuadráticas, su gráfico es parabólico, una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo del coeficiente líder o el coeficiente de la x al cuadrado. La segunda forma de graficación va a ser realizando la secuencia de transformaciones de la función x al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, pues la función que me dieron era y igual a 9 menos x2 menos 8x menos x2. Asocio los términos que tienen x y los agrupo con signo menos adelante, lo que me permite que el coeficiente de la x al cuadrado sea positivo para poder factorizar con comodidad y bueno, y que sí me quede efectivamente en la forma A, x menos h más k, porque yo necesito llegar la forma mi meta es llegar a esa forma general. Mm, miren que, entonces en primera instancia, en esa agrupación, una forma de justificarlo es que cuando yo tener una suma, yo puedo agrupar esos sumandos con un menos adelante. Pero si lo agrupo con menos adelante, los signos de los sumandos, los signos originales, cambian. Sí, esa es una propiedad algebraica de los números reales que se podría anunciar como el inverso de una suma. Es la suma de los inversos, eso es como una manera de leerlo. Mm, Después de eso, pues lo que hacemos es completar este binomio, volverlo un trinomio cuadrado perfecto. Para eso, y que no se afecte la expresión original, sumamos el cuadrado de 4 y restamos el cuadrado de 4 para que no se afecte. Y sacamos ese cuadrado de 4 del paréntesis para que nos quede un trinomio. Y al salir de él, pues queda más 16, por la misma propiedad que acabamos de decir. Y así me quedó entre paréntesis un trinomio que ahora es cuadrado perfecto. Utilizando el hecho de que cada vez que tengo un binomio en la forma x2 más bx, el tercer término siempre es el cuadrado de la mitad de b. O sea, el cuadrado de la mitad del coeficiente de la x a la 1. Es decir, el cuadrado de la mitad de 8. Es decir, el cuadrado de 4. Entonces, el que tenía que completar el trinomio era el cuadrado de la mitad de 8. En general, ese es un resultado muy interesante. De que x a la 2 más bx más el cuadrado de b medios es siempre un trinomio cuadrado perfecto. Ese resultado es el que se utiliza acá. No lo puse acá enunciado, pero en la exposición verbal siempre lo tenemos que decir, si no se puso acá también. Luego factorizamos ese trinomio cuadrado perfecto y así, bueno, ya llegamos a esa forma, pero para ser más explícitos, porque la forma general es x menos a,
escribimos a más 4 como menos menos 4, utilizando el hecho de que 4 es el inverso del inverso de menos 4, de que 4 es el inverso del inverso de menos 4. Y así poderlo llevar a la forma, en definitiva, a más x menos h al cuadrado más k, para que uno pueda identificar que efectivamente h es menos 4 y k es 25. Luego el vértice es menos 4,25. Trazas ese punto en el plano, una de las estrategias, trata del punto menos 4,25 y ya viendo que A es negativo, abres hacia abajo, termina el gráfico. Entonces, como que esta transformación te indica cómo es el gráfico de la función. Bueno, pero como en esta estrategia lo que queremos es graficar la secuencia de transformaciones, bueno, pues esa secuencia, vamos a poner aquí secuencia de transformaciones de la función x2, pues primero, a partir de ahí lo que se ve es que hubo primero un desplazamiento de 4 unidades a la izquierda, porque h era negativo, se reflejó con respecto al eje x porque a era menos 1, y se desplazó 25 unidades porque k era 25, 25 unidades hacia arriba. Con este código, que te lo voy a leer, que dice, bueno, pues importas a NumPy y a Matplotlib. NumPy para la manipulación de los vectores de abscisas y ordenadas, y Matplotlib para graficar relacionando esos vectores de abscisas y ordenadas, trazando esos puntos definidos por esos vectores de abscisas y ordenadas. Aquí creamos ese vector de abscisas entre menos 10 y 10 para graficar aquí, y bueno, creamos un vector de abscisas x1 y luego un segundo vector de abscisas x2 que va a ser x1 menos 4. Es decir, estamos reconociendo que al mover la función 4 unidades a la izquierda, pues el nuevo dominio se va a mover a la izquierda. Entonces tenemos un dominio original x1 y un dominio final x2, que ese dominio final es simplemente x1 desplazado 4 unidades a la izquierda, y para desplazarlo a la izquierda, pues le restamos 4. Entonces así, con ese cambio, estamos reconociendo que es que para poder que el gráfico se mueva horizontalmente, el que debes de cambiar es al dominio. Y ya para los cambios verticales debes de cambiar, eso es lo que nos permite Matplotlib, notar que efectivamente lo que cambia son los valores de los vectores del vector de ordenadas, los valores de la función, no los puntos del dominio. Esta instrucción nos genera pues el vector de ordenadas, va a ser el cuadrado del primer vector de abscisas. Esta nos dice, bueno, vamos a crear una figura. Esa figura va a tener 4 partes. Una primera figura, una subfigura, una segunda, una tercera y una cuarta. Entonces lo que vamos a hacer es una matriz de 2 por 2, de 2 filas, 2 columnas, con 4 grafiquitos. En la primera posición, la función x2. En la segunda, la función de x2 desplazada 4 unidades a la izquierda. En la tercera, la función x2 reflejada. La desplazada, reflejarla con respecto al eje x. Y por último, desplazar 25 unidades hacia arriba. Entonces, eso hace eso. Entonces uno dice, con esta instrucción le dices la ubicación del gráfico, con esta le dices que grafique, y con esta, bueno, le ponemos la cuadrícula para poderla leer mejor. Miren que entonces en la primera, el primer gráfico tienes al primer dominio, que es el intervalo menos 10, 10. Bueno, algunos puntos de ese intervalo, en realidad 50 puntos de ese intervalo, y y es el cuadrado de cada uno de esos puntos. Y bueno, y grafica esos puntos, es decir, traza los puntos y los une con segmentos rectilíneos. Entonces este es el primer gráfico de la función x2. Esta ya es, miren, la función sigue siendo la misma, el vector y sigue siendo el mismo, solo que ya no ponemos el mismo vector de abscisas, sino el vector de abscisas nuevo es x2, o sea, el vector desplazado, o sea, que ya será la función, los mismos valores en un dominio diferente.
¿sí? Eso es lo que pasa cuando desplazas una función horizontalmente. Lo único que cambia es el dominio. Los valores de la función respectivos son los mismos. Eso es lo que nos permite ver Matplotlib. GeoGebra no permite ver que eso fue lo que pasó, simplemente lo hace. No nos permite, en este caso es como un código cerrado en ese sentido, y en este caso no nos facilita el aprendizaje de qué es lo que está pasando o cómo se realizan las transformaciones de las funciones. El tercero, pues miren que es simplemente el mismo dominio anterior, x2, solo que los valores de y ya cambian de signo. Entonces ahí es donde vamos a ver que cuando cambias de signo a los valores de la función, lo único que vas a hacer es reflejar el gráfico con respecto al eje X. Entonces, cambiar el signo de los valores de la función, refleja con respecto al eje X. Miren que el dominio no cambia. Y en el último, el dominio seguirá siendo el mismo, pero a los valores de la función le vas a sumar 25. Entonces ya con eso verás que ya eso significará que habrá un desplazamiento vertical. Y así uno relaciona a que adicionarle a los valores de la función cantidades hace que el gráfico suba, adicionarle, hace que suba. Entonces miremos que al correr este código, vemos los gráficos, bueno, aquí vamos a verlo, está acá, solo que para verlo lo vamos a hacer Shift H para que oculte el código y miremos los 4 grafiquitos. Mira, entonces aquí le voy a poner control más. Miren que aquí está. Primera, x a la 2. Segunda, x a la 2 desplazados a la izquierda 4 unidades. Miren que el nuevo vértice está cerca de menos 5, menos 4, el nuevo vértice. El rango sigue siendo el mismo. Miren que el rango está entre 0 y 100. El nuevo rango también es de 0 a 100. Simplemente el vértice se movió 4 unidades a la izquierda. Antes era 0, 0 y ya es menos 4,0. En la tercera parte, miren que es este gráfico que era abierto hacia arriba, es decir, cóncavo hacia arriba, ya cambia cóncavo hacia abajo. El rango ya antes era de 0 a 100, ahora es de menos 100 a 0. Pero mire que el dominio en este segundo gráfico es de menos 15 a 5. Aquí es de menos 15 a 5 el mismo. Simplemente reflejarlo, cambiarle signo a los valores, no vamos a cambiar el dominio, ya que cuando reflejamos el dominio no cambia. Los valores de la función fueron los que cambiaron y en este caso cambiaron fue de signo. Y por último, de este a este, del tercer gráfico al cuarto, lo que hacemos es que sumarle 25, es decir, que el gráfico se desplaza 25 unidades hacia arriba, es decir, que ya la cima del gráfico no está en 0, mira que está a un nivel 0, en el eje Y, sino que ya está a un nivel mayor a 0. Aquí no lo especifico claramente, pero es de 25. Este puntico rojo también no se lo especificaba en el código, que con Shift H uno ve que en el código con control menos, uno ve que ese punto rojo se lo pedimos con este codiguito que le decíamos, tras el punto menos 4,25. Para decirle que trae un punto, se le dice, hombre, dame una lista que tenga la abscisa de ese punto y otra lista que tenga la ordenada de ese punto y de qué color quieres el punto. Entonces lo pones R, G o B, R para rojo, G para verde y B para azul. Y la O es para que te traces un punto, un punto. Ya con eso nos queda claro esa parte. Y ahora vamos a verlo como de una manera animada. Matplotlib nos permite ver esto animado. Para eso voy a un segundito para poder recuperar energía. Aquí recuperamos energía. Y ya que al recuperar aquí energía, miramos que con importar en NumPy a Matplotlib y ya con esta nueva librería que es IPython Widgets que nos permite
traer deslizadores para que los gráficos sean animados, para poder ver que partimos de la parábola y la vamos en un mismo plano haciendo las transformaciones para que lo veamos dinámicamente moverse. En el otro vimos las transformaciones estáticas, pero viendo una secuencia de imágenes en un arreglo matricial. Aquí simplemente uno solo en el plano. Entonces ya con IPython widgets y con esta instrucción le decimos, bueno, ¿quiénes van a ser los deslizadores? El deslizador A, el deslizador B y el deslizador C, donde A va a controlar el desplazamiento horizontal, B va a controlar eh, el que reflejemos con respecto al eje X y C va a controlar el desplazamiento vertical. Entonces tenemos tres deslizadores que nos van a permitir hacer transformaciones una a una. Y después definimos pues una función, yo la llamé a esa función animación, que tiene argumentos A, B, C, que son los deslizadores, donde otra vez creo un vector de abscisas, un vector de ordenadas, pero miren que este vector de ordenadas es un vector definido en la forma en la que usted puede identificar las transformaciones de la función. La forma, un coeficiente por x menos h más una constante. Yo, los deslizadores acá, sí debe ser como más coherente con la notación que traía, debería haber puesto, pues, si es para el desplazamiento horizontal, este se debería llamar h. Si es para reflejar, este se debería llamar a. Y si es para desplazar verticalmente, este se debería llamar k. Porque la literatura, eh, así, esas son las letras que se utilizan usualmente en la literatura para la Arson y demás textos escolares universitarios. Entonces, y de bachillerato. Entonces aquí ponemos otra vez, bueno, pues los argumentos son mm, h, bueno, a, coma, a, coma, h, coma, k. Ahí ponemos las letras que van a representar los deslizadores y como queremos es mover horizontalmente, entonces aquí va él que controla el desplazamiento horizontal que es h. El coeficiente es el que controla el que se refleje. Ah, bueno, pues ese se llama A en la literatura. Y bueno, aquí va H, que es el que controla el desplazamiento horizontal. Y, y aquí va K, que es el que controla el desplazamiento vertical. Aquí ponemos que nos trace el punto H, K, es decir, que nos trace el vértice. Recuerden que H, K en la literatura son la forma de representar el vértice de la parábola. Y aquí ya, bueno, tenemos especificado el dominio de visualización que va a ser en X desde menos 10 a 6 y en Y desde menos 50 a 50. Ahí se espera que con ese rectángulo de visualización podamos verlo todo. Grid para la cuadrícula y ya plt.plot para que nos diga, bueno, grafiquenos a ese vector de abscisa contra ese vector de ordenadas. Y corremos ahora sí. Eh, y bueno, ocultemos con Shift H el código para que vean la animación. Y miremos que en un principio, cuando yo pongo a H y a 0 y a K 0, miren que lo que tengo es la parábola que miren que tiene vértice en el origen. Mira, aquí está el eje Y, este es el eje X. Mira, es el eje Y aquí a nivel 0 y mira es el eje X aquí a nivel 0. Pues este es el origen, miren, entonces que tenemos la parábola de X a la 2 y que lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, reflejarla. Miren que reflejarla es cambiar ese coeficiente A por menos 1, es decir, cambiar el signo y eso ya nos refleja con respecto al eje X. Si estaba ya antes, eh, era de valores no negativos, ahora ya son de valores no positivos, la función. Y puedo después hacer el desplazamiento horizontal, mira que ya se movió 4 unidades a la izquierda,
Y por último, hacer un desplazamiento vertical. Miren que se nos mueve ya verticalmente el vértice. Bueno, y me faltó aquí que se me moviera la parábola. Vamos a ver qué será que... vamos a ver aquí. Estaba la parábola originalmente. Vamos a ver si es que es un poquitico. Vamos a revisar el código para poder que se nos mueva todo muy bien. Entonces, Shift H. Y vamos a ver aquí. Está bien. De pronto es el internet. Vamos a ver. Corremos de nuevo. Shift H para ocultar el código de hide. Y volvemos a cero para primero entonces empezar con 0,0. El que nos está poniendo problema es el vértice que está movidito. Tenemos como un problemita con él acá. No, el vértice es el que... Así, bueno, entonces ahí ya tenemos, voy a mirar otra vez aquí Shift H, vamos a ponerle aquí por fuera Shift H, y miremos a ver, el vértice es de coordenadas H, K, la función y igual a por x menos h al cuadrado más k. Eso es lo que nos está generando el problema. Que en la literatura el desplazamiento vertical es con k. Entonces miren que me quedó en la forma a por x menos h al cuadrado más k. Esa es la forma general de una parábola. Y miren lo que bueno de la forma general, porque nos permite identificar y programar las transformaciones. Entonces ya después de que lo corremos, ocultamos el código con Shift H, bueno aquí, pero por fuera de la línea aquí, Shift H, y lo ponemos ahora sí a mover. Entonces aquí, si ponemos este en 0 y este en 0, el primero en 1 y los demás en 0, miren que me queda la parábola x2. Después reflejo, después desplazo horizontalmente y luego desplazo verticalmente. Miren tan bonito. Entonces voy a hacerlo de nuevo. Miren. Entonces esa es la parábola x2. Eh, la reflejo, la desplazo horizontalmente y la desplazo verticalmente. Moviendo, ya uno ve cuáles son los parámetros que efectivamente causan las transformaciones. Y ya sí, ya nos queda el gráfico que queríamos. Una parábola que abre hacia abajo con vértice en menos 4,25. Miren, el menos 4,25, miren ahí. Esa es la manera animada que nos permite Matplotlib para poder analizar los gráficos y además poder ver que, bueno, y por qué es que se hacen las transformaciones algebraicas a la representación original. ¿Para qué se? Hombre, para poder que ellas te permitan ver cómo es el gráfico, te permitan realizarlo o comprender cómo se hace o cómo se programa la animación para poder que te haga lo que querés. Bueno, volvemos otra vez al Shift H, otra vez para seguir cambiando el código. Y la tercera forma de graficación es determinando los ceros de f. Esa estrategia, pues, nos permite, en esa estrategia uno debe de determinar el intersecto en el origen del gráfico de la función. Decir el intersecto en el origen es encontrar, eh, el punto donde el gráfico corta el eje Y, eso lo llamamos intersecto en el origen, y luego factorizamos para identificar los ceros, para saber por dónde el gráfico corta el eje X. Entonces primero determinamos dónde el gráfico corta el eje Y y dónde el gráfico corta el eje X, y ya con eso, con esa información, podemos también tener una idea de cómo es el gráfico. O sea, con esos mm, puntos podemos determinar cómo es el gráfico de la parábola asociada a esta función cuadrática. Entonces, bueno, hacemos el proceso de que miren la función original. En primera instancia, otra vez agrupamos precediendo la agrupación con signo negativo para factorizar. En este caso se pudo factorizar en los enteros. No siempre se puede hacer. En el caso de que no, pues puedes factorizar utilizando la fórmula del bachiller, la fórmula general.
Y ya con eso, pues identificas que el 0, que menos 9 y 1 son ceros de la función, es decir, la parábola corta en dos puntos al eje X, menos 9 y en 1. Luego ella, entonces, o abre así, o abre así, cortando el menos 9 y 1. Pero como el coeficiente, este coeficiente acá, es negativo, ese es el que le indica que abre hacia abajo. Otra vez, entonces, el coeficiente de los factores, cuando los llevas a la forma x, a por x menos r1 por x menos r2, el signo de ese primer factor, de ese coeficiente, es el que te indica si abres hacia arriba o hacia abajo. Miren que si la tenemos en esa forma. Si uno quiere ser estricto en la presentación, eh, lo entregaría así. Y igual a x menos a por x menos 1. O sea que escribí lo mismo de manera equivalente, utilizando que 9 es el inverso de menos 9, es el inverso aditivo de menos 9, para así que se vea que efectivamente eso sí es un a por x menos r1 por x menos r2. O sea, ya lo llevo a la forma en la que se permite identificar los ceros de la función. Sí, los ceros, ¿por qué? Hombre, porque si ya está factorizado, uno así ya puede identificar cuáles son los ceros de la función viendo cuáles son los ceros de los factores. Porque el cero de un factor es el cero de la función. Sí, porque si se hace cero uno de los factores, se hace cero la multiplicación, luego se hace cero la función ya. Bueno, entonces, ya así, trazando esos puntos, miren que en un principio yo puedo tenerla así. Voy a mostrarlo aquí. En un principio yo puedo, al haber identificado esos puntos, voy aquí a lo que se llama comentar ese código, esa línea de código. Eh, al identificar esos puntos, mire que es como si yo graficara esos tres punticos. Los dos ceros, mire, los dos ceros de la función o intersectos con el eje X y el intersecto con el eje Y. Miren que este tercer punto es el intersecto con el eje Y. Miren que está a nivel del eje Y. Los tres puntos le dicen, no, pero entonces la parábola pasa así. Pues tiene que ser así, como lo estoy moviendo con el cursor. Entonces ya de una vez los tres puntos te indican cómo debe ser el gráfico. Y ya, cuando lo tienes como, pues ya simplemente unes esos puntos y ya tienes una idea del gráfico, una forma, un dibujo aproximado del gráfico de la función. Entonces ya te quedaría así. Una cosa muy bonita. Tercera forma. Y ya con eso, pues elaboras una conclusión de todo este proceso en el que ves que, no importando el camino, lo que te da es una parábola que abre hacia abajo de vértice el menos 4,25 en todos los casos, indiferente del método. Entonces estás concluyendo y concluyendo enunciando que las verificaciones, es decir, el hacerlo por diferentes caminos, llegaste a una consistencia de resultados, es decir, bueno, una correspondencia de resultados, una coincidencia de resultados, lo que te da la seguridad de que las cosas están muy bien. Entonces ya no lo escribí acá, pero en la exposición uno siempre debe decirlo y en la presentación del cuaderno siempre lo debemos de enunciar, redactar. Muchas gracias.